hay que aprender a crear productos con inteligencia artificial. Eso es lo que me ha permitido estar donde estoy. Yo no hubiera podido construir Ranky si no hubiera sido con mi inteligencia artificial. Yo les mostré el software, les dije, les doy 250 créditos para que lo prueben y al mismo tiempo le monté una pasarela de pagos ahí súper como armada con cinta pegante y de todo. Y empezaron a comprar créditos. Un lanzamiento no existe. Hay que estar lanzando todo el tiempo. O sea, hoy lanzamos, mañana otra vez. Sí, la gente lo ve, pero sigue su vida. Entonces, Exacto. Y lo ven 1000 personas. Entonces hay que volver a relanzar para la otra, a seguir lanzando para las otras 1000. Yo no estoy haciendo un proyecto en el que, ay, vamos a ver qué pasa. No, sí. esto va a ser una empresa que va a facturar millones de dólares. ¿Te imaginas generar millones de visitas orgánicas a tu sitio web? Eso es uno de los logros que Alejandro González ayudó a Platzi, una de las startups de la TAM más grandes, con más de 5 millones de estudiantes entre Latinoamérica y Europa, a escalar. Esto es solo una de hecho Alejandro, porque Alejandro lleva años en el mundo del Internet y también ha logrado ayudar a escalar a otras empresas de crecimiento acelerado como Magneto, pasando de 300.000 visitas mensuales a 1.2 millones de visitas en solo 6 meses, o de 40.000 a 100.000 visitas orgánicas, por ejemplo, a Lead Sales. En este episodio conversamos de la startup que ahora él está creando, donde en el prelanzamiento y solo con su perfil logró más de 1.100 usuarios, y en preventa, sin ni siquiera abrir el software, logró más de 100 clientes y personas que ya utilizan su producto. Él construyó toda la herramienta desde el diseño, los algoritmos, el código y el marketing de la plataforma, que es una plataforma para ayudar a posicionar empresas en buscadores, dándoles la analítica que necesitan para crear su plan. Entonces, este episodio de verdad que no te lo puedes perder, porque es la historia de un creador, de cómo realmente fue su proceso y cómo ha logrado pasar de ser experto en un tema a capitalizar eso y convertirlo en un producto. Entonces, estas son las verdaderas historias y los detrás de cámaras. Así que te recomiendo que te veas el episodio completo, está increíble. Y si no estás suscrito todavía a The Growth System, bueno, te recomiendo que lo hagas. Lo puedes hacer aquí en Spotify, en YouTube y también en el Substack, donde además tienes los casos de estudio. Entonces, ya vamos a arrancar la conversación con Alejandro y te espero en The Growth System. Bueno, Alejo, bienvenido. En este episodio yo quiero que podamos ver el detrás de cámaras de cómo literalmente pasar de ser experto en un tema y de llevar muchos años practicando un conocimiento a convertirse en un creador en todo el sentido de la palabra, porque es crear un producto tecnológico, una startup. Ujú. Y el camino de Alejo me encanta porque él primero construyó su audiencia, primero construyó pues su conocimiento en un tema experto y luego construye el producto con base en eso. Entonces, creo que para mí eso es súper inspirador porque yo quiero hacer lo mismo, literalmente. Entonces, me parece que al final nos da muchas luces de cómo puede ser un camino que no es el tradicional. Ujú. Y bueno, Alejo, yo lo primero que quiero preguntarte es, uno no empieza uno no empieza su carrera pensando en que va a trabajar en SEO. Primero porque probablemente uno no tiene ni idea de qué es, y para los que no Sí. saben es posicionamiento en buscadores como Google, cuando buscas algo en un buscador que aparezca tu página, tu empresa, y eso pues obviamente genera tráfico y clientes. Y es preguntarte un poco como, no sé, ¿quién es Alejo? ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo llegaste a donde estás hoy? Sí. Para que nos dé un poquito de contexto de todo lo que nos vas a contar después. Claro, pues es una larga historia porque empezó hace como 19 años, Ok, ¿sí? Pero para hacerla un poquito corta, pues yo empecé escribiendo para una revista de videojuegos, ok, ¿sí? Como que yo básicamente he tenido internet toda la vida, ok. he tenido computador desde los 5 años y pues teniendo internet, teniendo computador, como que ese era mi pasatiempo, ¿sí? Ok, Yo también he tenido siempre como dos vidas, como mi vida de internet y mi vida de salir a jugar y esas otras cosas que uno hace de niño. ok. Pero igual de niño siempre estaba en internet, pues navegando internet, hacía parte de muchos foros de hackers, porque O sea, cuando el cuando, internet no era una cosa. O sea, como claro, cuando todavía era medio... y cuando y la palabra growth o growth hacking no existía. Bueno, Entonces, eran
los hackers y bueno, todo esto. Y así en ese mundo de los foros fue que llegué a empezar a escribir en una revista de videojuegos. Y llegué a escribir como en 3 al tiempo, me pagaban como $0.5 por cada artículo que escribiera, ¿Y qué edad tenías ahí? como 13 años más o 13 menos, años. sí, Y ya estabas ingresando por como internet. 12, sí, por ahí. Ok, qué cool. Y entonces ahí yo me empecé a preguntar cómo era que ellos me pagaban, de dónde sacaban la plata. Además de eso, pues, que era un sitio web, ¿no? Porque yo estaba escribiendo y pues empecé a aprender a publicar en WordPress. Y mi familia, hay como background, pues ellos son negociantes, ¿no? Mi abuelo es un arriero de Antioquia que vendía café, transportaban todas las comidas en Colombia en burros. Ey, Entonces es un pasado muy comerciante. Entonces yo vengo como con ese chip y pues me pregunto como, bueno, ¿y ¿de dónde me ¿de dónde pago? sale esto? Sí. ¿Y de dónde sale la gente que entra a eso? Mm. Y empiezo a explorar ese mundo y ahí le pedí a mi papá que fuera mi VC y me regaló básicamente la plata para comprar 5 dominios y un hosting, ¿Y en cuánto te costaba en ese momento un doji? como $3, algo así, cuatro Ok, dólares, sí, ok. más o Tu menos. papá financió Mi la primera papá empresa. financió el primer emprendimiento. Y entonces, claro, pues compré los dominios, empecé a crear los sitios web y por ahí empieza el mundo creador, ¿no? Ok. Porque es como, o sea, yo empiezo en realmente es creando contenido y creando sitios web. Y con esos dominios, ¿tu plan cuál era? Como, Crear una red de blogs, que era lo que estaba en el boom en ese momento, crear una red de blogs y eso fue lo que hice, creé 5 blogs, me acuerdo que era como videojuegos, estrés, tecnología, cocina y otra cosa que no me acuerdo. ok, temas bien diferentes. Sí, y yo escribía contenidos para esos blogs. Y entonces después llegó ahí el punto de, ok, ¿cómo llevamos a la gente ahí? Y ahí entró al mundo del SEO. Uy. Es como, ¿se puede pagar o sin pagar? Y pues yo tenía 13 años, pues sin pagar. Y entonces ahí empiezo a hacer ese trabajo y a monetizar ese tráfico a través de publicidad, a través de venta de enlaces, venta de reseñas, como product placement, muchas cosas de ese tipo. Y pues hacía no mucho dinero, $200, $300, pero pues y O sabes que sea, antier me estaba acordando de eso y era, no había forma de traer ese dinero a Colombia, porque era en una cuenta de PayPal. Lo que hacía entonces era comprar productos en Alibaba y los mandaba a Colombia y vendía los productos por Mercado Libre. Y así hacía cash el dinero que salía del trabajo. que, o sea, tú tenías lo que ingresabas de internet, no lo podías traer a Colombia, entonces Claro, lo convertías en producto y el producto y le claro. hacías, y entonces multiplicabas más. Claro, también compraba sitios web y los hacía crecer, como que empecé a crear eso así, y estuve mucho tiempo en ese mundo como de los nichos, no voy a hacer crecer sitios web netamente enfocados en monetizar, y más o menos ese fue el camino, entonces realmente pues yo estuve todo el tiempo fue creando, desarrollando, y el SEO era como una añadidura. Ok. De hecho, mis 2 primeros trabajos, digamos, como de empleado en una empresa como ya legal y demás, fue como desarrollador. El primero fue una empresa que hacíamos sitios web para el gobierno y yo era frontend developer, y después pasé a Globant como UI developer. Y en Globant, al igual que en la empresa anterior, di charlas de SEO y ahí fue donde me dijeron, no, venga a darme un equipo de SEO, venga, ofrecemos esos servicios. Y Claro. fue el primer momento en que se vendió SEO en Globant. Ay, ¿en serio? O sea, tú abriste casi esa línea. Claro, o sea, se abrió porque no había quien más lo hiciera y yo llegué como, pues yo sé hacerlo y pues vengan, Escalado un hagámoslo. par de sitios. Sí, pues ya tenía mucho track, hay mucho récord de lo que se había hecho y pues más o menos así fue la llegada, pero siempre digamos que con ese background de desarrollar. Alejo, pero ya va, ¿cómo, o sea, cómo pasaste de crear sitios web en WordPress a developer? O sea, ¿tú desarrollaste esas habilidades por la práctica haciendo los sitios web o por otro lado estabas ya estudiando un poco Era, temas de era front? también como una búsqueda de un poco como una búsqueda del dinero, del negocio.
y yo tenía un amigo que estaba en el negocio de vender plantillas de WordPress, que eso Mm, hace tiempo era un tremendo negocio, sigue siendo un tremendo sí, negocio. sí, hay un mercado muy, muy grande. Sí, es un mercado muy grande, y él vendía plantillas. Entonces yo dije, yo quiero entrar a ese negocio y pues para entrar ahí había que aprender a desarrollar las plantillas. Yo estaba en la universidad ya en ese entonces y las diseñaba y luego entonces aprender a codear. Por ahí fue que empezó la cosa. Claro, y tú estuviste en tecnología, o sea, si con Globant estuviste desde muy temprano igual en, bueno, primero en internet y luego te empezaste a meter ya en startups, pues. Claro, sí, porque además de ahí de Globant ya pasé directamente a mejorándola lo que era antes de Platzi. Claro, Y pasé directo de Globan allá, entonces entré al mundo de startups directo. o sea, tú estuviste en la primera etapa de De pre-Platzi, pues. pre-Platzi, claro. Sí, de hecho mi primer como challenge, como el reto por el que yo entré a Platzi, era porque ya Christian y Freddy habían entrado a Y Combinator. De hecho, nos encontramos en San Francisco y ellos estaban en ese proceso. Y como que nos reunimos y me contaron como, bueno, entramos a Y Combinator y necesitamos cambiar el nombre de la marca y pues sabemos todo lo que eso implica a nivel de SEO y a nivel de inbound marketing y es como el reto que te tenemos. Pero bueno, listo, pues vamos adelante con eso. Y ahí fue que ingresaste al equipo. Sí, ya oficialmente porque estaba como consultor. Claro, Llevaba como 7 meses trabajando con haciendo ellos. consultoría para maestros del web, que era lo Ujú, que tenía Cristian antes y después ajá. mejorándola. Oye, qué increíble. ¿Y tú estabas ya en San Francisco por Globant? O sea, tú estabas No, ya... estaba paseando. Estaba Ok, paseando. esa historia está buena. Paseando y enganchaste con el Sí, siguiente nos trabajo. Qué encontramos buena y cosa. todo se sincronizó. Qué nota. Y claro, ya en Platzi, bueno, para los que no conocen, Platzi, bueno, una de las startups más grandes de Latinoamérica y también de educación en general en Ujú. español, ¿no? Tiene Sí. más de 5 millones Ujú. de estudiantes y bueno, Alejo escaló toda esa parte de SEO, bueno, como ya saben ahorita Ujú. detrás Sí. de cámaras. Y bueno, Alejo, una pregunta. ¿En qué momento, porque aquí vamos a hablar de toda esta transición, ya sabemos cómo empezaste en el mundo del Internet, que Sí. me encanta que fue muy temprano? Y lo siguiente es, ¿en qué momento tú empiezas a construir una audiencia tuya también? Porque pues ya eras un experto Mm. en el tema, trabajaste en Globant, trabajaste en Platzi, pero también has venido construyendo una audiencia, ¿no? Y Sí. sé que tienes muchas personas, una audiencia de SEO que te sigue mucho, y Sí. también no sé si tienes una comunidad o Sí. algún Ujú. espacio. ¿Cómo empezaste a armar eso? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, esa es una pregunta interesante porque nunca me la habían hecho. Primero, Bueno, nunca había pensado en eso, pero más o menos yo creo que, bueno, en Twitter teníamos como una red ahí de ciertas personas conectadas que me conocían porque además en ese entonces era muy poca la gente que hacía SEO. claro, Entonces sí. alguien que hacía SEO, pues todo el mundo se acordaba porque era el único, Ok, ¿cierto? Entonces por ahí, por Twitter empecé, que de hecho por ahí fue por donde conecté con Freddy y con Christian. Entonces yo puedo decir que yo llegué a Platzi por Twitter y había una pequeña red ahí, pero yo no diría que era una audiencia, sino más bien una ok. red. Y ya en mejorándola, pues empiezo a grabar, empiezo a Mm, aparecer en los lives. Esas fueron como las primeras cosas, como grabar algunas clases, aparecer en los lives. Y después de eso, ya yo salgo de Platzi. Eso ya tenía una pequeña base de lo que había construido en ujú, mejorándola y Platzi, pero ya después salgo a hacer mis propios cursos y es como, bueno, ahora sí tengo que construir una audiencia. Y claro. empiezo a crear contenido en YouTube, en Twitter, hacer muchos webinars, lives. Y ahí se construyó la base, construí una comunidad de más o menos unas 8.000 personas. Bueno, Y como en todas tus redes o en algún lugar no, como en todas WhatsApp. las redes quizá un poco más. Pues sí, no, lo llamo más como comunidad, como a los que estaban ahí como en un lugar. Y yo creo que ese fue el comienzo, como en el momento en el que dije, bueno, voy a salir a hacer mis cursos. Y empecé a probar de todo lo que en el momento estaba compartiendo el de OK Dork, no, Noah Ah, Kagan, sí. El Noah de Kagan, AppSumo. el de AppSumo, que cuando eso no existía, AppSumo, él apenas estaba lanzando Traffic One mismo, que era Wow. como llegar a 1 millón en tráfico o Traffic 1K, bueno, algo así.
Y yo básicamente probaba todo lo que veía que él hacía, no tanto lo que él decía Que hacer, sí, sino lo que él estaba haciendo. muy inteligente. Y así fue que llegué a empezar a escalar. Oye, qué interesante. Justo me estaba leyendo el libro de él esta semana, Mm, el de One Million sí, Dollar Weekend o algo así, sí, que él habla como de cómo armó AppSumo y cómo empezó a conectar los puntos y cómo vendía los proyectos, ajá. que siento que tienes mucho con tu historia esa misma mentalidad, ¿no? Como de probé esto y me conseguí unos clientes y Mm, vendí el tráfico y las reseñas, que al final creo que sí, es como una curiosidad, no es algo claro. no es lo que vas a aprender en un curso, Sí, es como esa. como un picantico ahí que uno tiene, como un deseo. Ahorita me acordaba, por ejemplo, que cuando yo tenía como 7 años, yo quería hacer un sitio web y ¿7 a años? los 7 años y me tomó hasta los 13 años. O sea, yo no pude en ese momento Claro. porque busqué en internet y cuando eso no era accesible esto. ¿Y cómo te nació la curiosidad? Porque a los 7 años, no sé, o sea, Yo vendía, yo vendía en el colegio disquetes con imágenes de los Simpsons. O sea, okey, yo las descargaba y mi mamá me regalaba los disquetes porque en la empresa donde ella trabajaba los botaban. okey. Yo los formateaba, metía las imágenes y a los niños del colegio se los vendía porque pues ellos no tenían internet para descargar las imágenes. Y ya ese fue mi A primer los negocio. 7. Sí. Oh, me encanta, o sea, demasiado Entonces, emprendedor desde ahí chiquito. como entrando a eso, yo decía, pero ¿y esto qué es? Bueno, esto es una página web y cómo se crea. Y no, en ese momento no lo logré, pero Claro, ya después. Entonces es como deseos, chispas que uno va va trayendo, ¿no? teniendo. Sí, Y se van conectando hacia adelante. O sea, hacia atrás claro. uno lo ve y uno dice: "Ah, mira, la Ujú. historia como que hace mucho sentido", que por eso yo también quería empezar por ahí, porque creo que uno ve el resultado de la gente, pero el proceso para uno es invisible, ¿no? Como, ah, Ujú. bueno, mira Sí, Alejo qué bueno en SEO, pero bueno, Alejo lleva haciendo SEO desde los 13 años, como claro. que Sí. qué chévere, o sea, y viene de su curiosidad y de su mismo proceso de aprendizaje y error. Ujú. Y sabes que me llama mucho la atención que mencionas lo de Noah, que es Ujú. el de AppSumo, Sí. porque lo conociste cuando o Claro, sea, antes de que fuera cuando estaba famoso, empezando, sí, sí, sí. que eso me demuestra que estás muy metido en internet. Claro, no, y he seguido, o sea, yo diría que una de mis claves es seguir a la gente que está en Estados Unidos haciendo cosas, Claro, porque pues allá van años adelante, aunque eso también es un problema, porque hace muy poco me reuní con un amigo de un tiempo en el que nosotros básicamente éramos lo que hoy en día se conoce como un indie hacker. ujú, Nosotros, él trabajó conmigo en Platzi también y después de que salimos de Platzi, nosotros nos dedicamos como un año a hacer productos y pivotear esos productos y buscar clientes. Y en ese entonces eso no tenía un nombre. Eran dos manes que se reunían y lo hacían. Hoy en día es todo movimiento, sí, pero era eso, o sea, creábamos productos y lo que yo le decía a él era como, o sea, lo que estábamos haciendo era bueno, pero estábamos adelantados. ya, no era el momento correcto para que eso despegara, quizás. Claro, ¿Y exacto. qué productos estaban haciendo en ese momento? Por ejemplo, lo que hoy en día es como Typeform, Uf, okey, formularios, formularios así con drop downs y todo eso. okey, ¿y los vendían por SEO, también por o sea, como o cómo estaban Yo creo que haciendo eso? eso fue lo que no logramos despegar en el momento, porque creábamos los productos y como que no había tracción. Okey. Sí, o sea, no sabíamos ya cómo después qué ¿Qué hacer hacer. con eso? Sí, ¿Y sí, qué sí. intentaron en su momento? Pues, en ese momento como Pues intentamos hacer ads, lanzamos por ahí en estas plataformas como Product Hunt, sí, y pues tampoco, también un poco de outbound. Llegamos a un punto hasta donde como que ya vendíamos, estábamos buscando era vender el software como B2B, como ya, más venta directa, sí, porque creamos un software de suscripciones de café. Entonces, una empresa que vendía café nos quería comprar ese software. No me acuerdo si al final lo vendimos o no, pero ese fue como el último punto. ¿y eso hace cuánto? O sea, porque sé que eso es la primera vez que estuviste en Platzi. Sí, eso fue hace por ahí unos 8 años, yo creo. Qué chévere. Y ahí fue como que y luego de eso ya volviste a trabajar en otras cosas después de esos proyectos. Sí, sí, pues ahí estuve, o sea, igual teníamos que generar cash para mantenernos. Entonces, en ese momento lo que hacíamos era desarrollar productos para otros también. O sea, Ya, hacíamos nuestros propios productos
pero también desarrollábamos para otros. Claro, que eso era lo que les daba el flujo de caja y Claro. lo otro era como lo que ustedes querían sacar adelante, pero de alguna forma tenía Ajá. un propio proceso de distribución Sí. que había que descifrar, Ajá. que es lo más Exacto. difícil. Que eso Sí. también lo hablábamos en un episodio con Rómulo, que es el líder de producto digital de Banco de Bogotá, y él Ujú, también intentó hacer su fintech y ujú. contaba que, nada, él confiadísimo montando su producto y tardó un montón de tiempo y luego cuando lanzó se dio cuenta de que no tenía usuarios Claro. Sí, pues y no decía sé eso. si me adelanto un poco, pero por ejemplo, ayer me preguntaba una amiga que cómo van las ventas en Ranks, ¿cierto? Y yo le dije, pues llevo desde el 7 de octubre sin ni una sola venta. Y entonces, pues ella me pregunta como, primero intentó como animarme, como, no, pero todo va a estar bien. Y yo, no necesito eso porque pues no estoy vendiendo porque no estoy haciendo ningún esfuerzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tuve que, o sea, es muy interesante también. Básicamente, no he hecho nada para vender, entre comillas, porque estaba haciendo era un esfuerzo que se va a ver a largo plazo, Ok, ¿sí? que es más del lado de producto. No, es algo de lo que no puedo Hablar. hablar mucho en este momento, pero el detalle es como, sí estoy haciendo esfuerzos en este momento, pero no necesariamente que me van a generar ventas para hoy. Corto plazo, Claro. claro. Es como una apuesta más grande que sabes que va a requerir más tiempo, pero que lo quieres aprovechar. Claro, y ya como que terminé ese proceso y es Ujú. bueno, ahora sí me voy a enfocar un poco más Claro, en lo de ahorita, pero es una cosa que pues va a generar demasiado impacto en la plataforma. Entonces es muy interesante también pues que uno tiene que jugar ahí mucho con eso cuando está buscando tracción, ¿no? Es como, ¿qué canal voy a usar? Dependiendo del afán que tengo. me gusta eso porque es como muy fácil de entender, ¿no? Como qué tan rápido estoy esperando un resultado. Claro. Es la pregunta, ¿no? Ujú, Porque a veces SEO puede traerte tráfico en días, en semanas, ujú. pero no quiere decir que eso te vaya a convertir clientes inmediatamente. O Claro. algunas Ujú. veces si te trae tráfico calificado y puedes generar algunas llamadas de ventas, ¿no? Que Sí. también lo he visto. Pero vamos a dar un paso atrás porque creo que nos saltamos a Ranji, que es el proyecto que Alejo viene desarrollando. Y yo tengo mucha curiosidad de a ti cuándo te surge la conexión de quiero armar un producto otra vez, porque Ujú, bueno, ya sabemos que has armado muchos, ujú. pero relacionado con SEO, o sea, Sí. porque ese es un espacio súper competido en herramientas Ujú. también, pero pues tú tienes una ventaja de tener una audiencia, de tú Sí, mismo ser el usuario de tu propio claro, producto, sí. pero quiero saber, es como, ¿cuándo se te prende la chispa y cómo empezaste? Y Sí, el pues detrás de también es cámaras como ahí. una cadena, ¿no? Pues yo siempre quise hacer software. Yo siempre tuve pues digo siempre y tiempo atrás, Sí, siempre tuve el chip ahí de yo quiero hacer un software y hubo un momento en el que dije, bueno, quiero apalancarme en justamente de las palancas que hay en los negocios, que es, pues, algunas de las que hay, digamos, hablando históricamente, la tierra, ¿cierto? Uno se sí, apalanca a través de la tierra para sembrar, crece, vende, etcétera. La otra son las personas, ¿cierto? Contrato más personas, puedo hacer más, cubrir más y crecer más. Pero las palancas, pues hay muchas más, ¿no? Capital, sí, inversión, etcétera. Pero las palancas modernas que tenemos es el contenido, que se crea una vez y se distribuye muchas distribuye veces. muchas veces. Y la otra palanca es el software, ¿cierto? Porque Mm. también lo creas una vez y lo Sí, lo pueden distribuyes. usar cientos de personas, Exacto. miles. Pues, dependiendo del tipo de software, el costo es mínimo para escalar eso, ¿cierto? Entonces, el año pasado me llegó eso, como de, bueno, yo creo que ya este es el momento y como que lo manifesté pues al universo y seguro pues esa manifestación como que empieza a ponerme la mente en el mood de buscar qué hacer. Y yo siempre había detectado un problema, es que en Google Search Console, que es una herramienta de Google para ver las métricas del sitio web de uno frente a Google, los datos solamente quedan guardados por 16 meses. Cada día se va borrando de 16 meses hacia atrás. Y es como pues uno en una empresa como Platzi, por ejemplo, necesita tener la retro de Sí. qué es lo que ha venido haciendo alrededor de los años, sobre todo en el SEO, que es un proceso tan evolutivo.
Y, y salió un producto para solucionar ese problema. Pero la verdad es que no me sentí conforme con el producto. No me sentía conforme con la velocidad del producto, sobre todo. Ya, Y mi equipo se quejaba constantemente de como, o sea, no te puedo hacer lo que me estás diciendo porque entro a la herramienta y no carga. Es como, bueno, sí, sorry. Sí. Entonces, a raíz de eso, yo digo, pues nada, voy a crear uno. Ahí está la primera idea. Y me embarco en esa idea y busqué un desarrollador. ok. Porque si bien yo he trabajado a nivel de desarrollo en frontend, sí, Ujú, como sí, sí, que sí. frontend y UI es mi fuerte, pero el backend a mí es como que yo entiendo todo, pero no sabía cómo hacerlo desde cero, Sí, ¿sabes? como una cosa es uno conceptualmente entender Ujú. algunas cosas y otra Sí. cosa es armar algo. Claro, sí, o sea, yo entiendo arquitectura, yo entiendo los patrones de diseño, un montón de cosas de desarrollo, pero ir a sentarme y empezar a escribir el código es como, no sé por dónde empezar. Claro. Em, entonces busqué un desarrollador, contraté un desarrollador, básicamente lo que hice fue como el documento de product management, como toda la planeación del problema, cómo vamos a solucionarlo, cuál es el MVP, las funcionalidades, y con eso cotizamos con el desarrollador. Empezamos a hacer ese desarrollo y pues pasó lo que pasa siempre, ¿no? Que es básicamente el desarrollador se empezó a tomar más tiempo de lo que estaba planeado, Claro. ¿sí? Entonces llegamos al punto en donde yo ya esperaba tener un MVP y no estábamos al 30% del MVP. Eh, ¿Qué pasó entonces? Ese fin de semana, como que todo eso se juntó y yo me senté en ChatGPT y tenía otro problema que me pasaba ya en mi trabajo en el día a día, y es que agrupar las palabras clave se demora mucho eh, en SEO. Es como un proceso manual que hay que revisar una a una, buscar en Google, etcétera. Y yo dije, esto se debe poder solucionar, y yo tenía una idea de cómo solucionarlo algorítmicamente. ya. Y entonces ahí estábamos en todo el boom de ChatGPT. Eso Ujú. fue pues hace poco, el año pasado. Y me senté un sábado y en una hora y media construí el algoritmo completo de agrupación de palabras clave, Hablando con escribiéndole a chat. ChatGPT, probando, conectando APIs. O sea, conectaste incluso APIs para esa prueba. Claro, sí, sí, Oye, sí. Sí, no, o sea, cuando acabé esa hora y media, era como que ya podía pasarle un listado de la cantidad de palabras que fuera. Él hacía todo el proceso algorítmico y me entregaba la agrupación lista. con más o menos el tráfico, o sea, el search volume o algo así. Con el volumen de búsqueda sumado de todas las palabras que hacen parte del grupo, todos los clusters. Buenísimo. Entonces ahí en ese momento yo dije, ya, pues yo puedo hacer software. O sea, fue Fue tu así. momento de revelación. Claro, fue una hora y media que me senté y dije, voy a ver esta vaina. ¿Hasta dónde llegó? O Claro, y llegué al final. Entonces sea, ahí ya tenías dije, un producto. claro, Pasaste o sea, de estar como ya lo que frenado. seguía era hacer la interfaz, que es lo mío. O sea, ya el problema estaba solucionado. Entonces, ahí en ese momento dije, voy a parar el proyecto que estoy haciendo de Google Search Console Claro. porque un desarrollador bueno no es barato. Ujú. El que yo contraté era un buen desarrollador. Entonces yo dije, pues no quiero seguir financiando esto, sobre todo porque en ese momento dije, yo lo puedo hacer. Claro, sentiste la chispa de, Claro. yo ya vi que puedo validar esto, entonces Ujú. puedo quizás validar la otra idea que tengo. Y como tú eres el Exacto. conocedor Ajá. del tema, para ti es mucho más fácil seguro bajar de lo que tienes acá Ujú. a una solución o pivotar la solución. Claro. En cambio, el desarrollador tiene que tener sí, una historia de usuario o al menos una descripción de Ujú. y traducir eso en código. Sí, sí, sí. En cambio, tú vas como más derecho. Sí, mira que eso es una ventaja. Ahí me salto un poquito, como un par de meses en la historia. En enero fui a donde uno de mis mejores amigos a visitarlo. Él es también CEO, desarrollador de todo un poco. Y le conté lo que estaba haciendo y él me dijo, yo quiero hacer eso. Y yo le dije, pues vea, usted es buen desarrollador. Yo ya le cogí el hilo a esto y pues yo tengo la audiencia. Probemos y hagamos un producto y, y pues
veamos cómo va la cosa. Entonces yo le propuse a él que hiciéramos un producto que era un rastreador de palabras clave, Ok, que es como un feature de Ranky hoy en día, pero en ese momento la propuesta fue como hagamos el producto completo que sea eso. Y empezamos a trabajar con él, pero lo que me pasó fue que yo empecé a ver que yo solo podía ir más rápido en el sentido en el que a mí me tocaba descargar todo lo que estaba en mi cabeza claro. en un documento, luego hacerle un wireframe, luego hacerle un diseño, mientras que yo me podía saltar documento, wireframe y diseño y ir al código directo. Claro. Entonces ese experimento duró un mes, pues le dije a él que no siguiéramos y bueno, eso ahí como un salto en la historia, me devuelvo a donde íbamos y entonces yo digo, bueno, yo puedo hacer software, cancelo el proyecto de Google Search Console y efectivamente en mis tiempos libres me empiezo a sentar a construir ya la interfaz, a construir la parte de usuarios y construí un primer producto que se llamaba Clusio. Ok, eso no me lo Y sabía. ese producto, sí, es chévere ese pedazo, lo único que hacía era agrupar palabras clave. Eso era todo lo que hacía. Entonces, bueno, primero validé el producto con mi equipo. Ok. Fue como, úsenlo gratis, Sí, como, todo bien. cuéntame qué les parece, cómo es la Sí, experiencia. y luego ya sí tuve una de esas serendipias que suceden y fue que estaba haciendo por Platzi un curso de SEO con Reforge y Ethan de Graphite estaba explicando la metodología de agrupación de palabras clave. Sí. Y todas las personas dijeron como, pero ese es un proceso demasiado tedioso. Sí. ¿No hay algo que lo haga automático? Y yo como, sí, sí lo hay. Pues de una vez escribí en el chat como, sí, yo tengo una herramienta. Yo le había contado a Ethan que lo estaba haciendo también. Y de ahí salieron mis primeros usuarios. Qué chévere. Y esos usuarios fue muy bueno el proceso porque básicamente yo no tuve que vender nada con ellos. O sea, yo les mostré el software, les dije, les doy 250 créditos para que lo prueben. Y al mismo tiempo le monté una pasarela de pagos ahí súper como armada con cinta pegante y de todo. Y empezaron a comprar créditos. O sea, ahí fue como la validación de, o sea, además de que sí puedo hacer un software, puedo vender. Claro, y que además la venta se dio como en un entorno muy, muy de confianza, ¿no? Como, o sea, estamos en un curso, estamos aprendiendo, tenemos este problema y de una ya lo puedo Ajá, solucionar, que me claro. parece que al final es como, ¿dónde está la audiencia? Bueno, ahí había una audiencia Ujú, calificada, ¿no? ujú, Que no te conocían, no te ujú. conocían, eso sí. Eso me parece chévere No, como nada. que tú lo pusiste y validaste que el producto en sí mismo vendía, porque Ujú. ¿quién es Alejandro Sí, Cano? yo siempre, hay una de las cosas en términos de construir startup que sí creo que es muy valiosa de todo esto que tanta cosa que hay, ¿no? Pero es este ensayo que tiene Paul Graham de Do Things That Don't Scale. Para mí esa es una de las cosas clave cuando uno está empezando a emprender y eso fue lo que yo hice con Clusio. Yo hice llamadas con cada una de las personas, Para les hice ayudarlos. un demo de la aplicación, les di créditos y ya después se vendió solo, básicamente. Y esa, o sea, esa que fue Clucio, Ujú. luego ahora también está pegada a Ranky, ¿verdad? Claro, entonces, siguiendo la historia, yo dije, bueno, ya puedo hacer un software, puedo conseguir clientes y yo conozco un problema mayor, un Ok, problema de un mercado más grande, claro. que es el mercado de las herramientas de SEO general, ¿sí? Y al construir Clusio, en la mente se me venía conectando de, yo puedo hacer una herramienta de SEO. O sea, mientras yo iba haciendo Clusio, ese era el discurso que se me iba armando en la mente. Entonces, cuando vendo en Clusio y ya veo que efectivamente la gente empieza a comprar sin yo tener que decirles compren. Sí. Y ya tenías una atracción inicial, unos clientes Claro. recurrentes. Y además eran recurrentes, y no era un SaaS. Era, cómo funcionaba era, vos compras los créditos y cuando los gastes volvés a comprar y ya. Pero tenías una pequeña interfaz donde sí podías agrupar. Claro, sí, Ya. tener una interfaz para agrupar y una interfaz para comprar los créditos. Eso era. Me Sí. encanta. Muy primera versión, pero Ajá. completa porque solucionaba un caso de uso completo. Total, Ya. exacto, sí. Perfecto. Digamos que el valor agregado, porque hay herramientas que hacen eso en Internet, pues, hay dos. También es interesante porque es un mercado no muy competido, hay dos. El valor agregado era el precio, básicamente, pues
que esto yo lo he mencionado muchas veces últimamente, es como, ¿por qué puedes dar ese precio? Y me preguntan, ¿por qué SEMrush vale? SEMrush es otra herramienta de Sí. SEO para quien no sepa. ¿Por qué SEMrush vale $129 y tu herramienta vale 24,99? Em, y es básicamente pues porque yo la construí, porque no No tienes tengo un costo. 1000 empleados por detrás que mantener. Entonces, eso fue lo mismo que me pasó con Clusive, que es como la hice en un fin de semana. Entonces, por eso puedo costear tan barato. Claro. Y, y entonces ahí ya decido como, bueno, voy a construir un software. Y me fui de vacaciones, estuve descansando un tiempo. Y cuando volví, salí de Platzi. Sí, salí de Platzi y apenas salí de Platzi fue como, bueno, ya, Es el yo momento. ya tengo un plan. O sea, yo Ya ya tú venías sé. armando, ¿no? Y venías, Claro. lo que tú dices de la intención, Ujú, lo empezaste a mover ujú. y llegó el momento de saltar y ya estabas listo para Claro, saltar. entonces llego ahí y fue como, bueno, hay que generar cash, entonces consigo un par de clientes de SEO y el resto del tiempo full en el producto, que ni siquiera tenía un nombre. Para mí, ese es el detalle que se pueden contar en estos podcasts, ¿no? Porque como siempre hablo es de SEO, me Claro. salto estos detalles, pero yo empiezo a construir una app que literalmente compré un dominio que se llamaba seoapp.online. Ok. O sea, esto no Muy tenía un nombre. explícito, claro, Sí, sí. era como esto es un dominio y vamos es a construir el producto y cuando esté el producto nos ocupamos de ponerle un nombre. Pero para mí lo importante en este momento, sobre todo porque yo me puse un reto y fue, yo voy a dejar de pagar todas las herramientas de SEO y voy a trabajar solo con lo mío. Claro, entonces tenías que empezar a cubrir tus propias Exacto. necesidades, te pusiste ese Entonces, reto. claro, entonces era Me como, gusta. bueno, hay que hacer una investigación de mercado y de competencia para este proyecto. Bueno, pues venga y hago el algoritmo. Y entonces me sentaba, hacía el algoritmo y ya después viene el proceso de interfaz. Entonces, básicamente lo que yo he hecho en Ranky es como construyo el algoritmo que se me convierte en una cosa muy rápida con inteligencia artificial, soluciono el problema algorítmico, soluciono mi problema, Ujú. pero soluciono el problema, quizá a mi forma, Sí, claro. que también es importante. Yo hago el SEO a mi forma también y lo enseño diferente a lo que hay en todo lugar y eso me gusta. Igual es mi firma, Es pues. tu punto de vista. Sí, y sobre todo yo busco un punto de vista muy ágil, entonces es como, Sí, ese es el que yo he punto. estado en varios, bueno, y he tomado tus cursos también y es verdad, Ujú. muy práctico. Me gusta mucho eso de tu Claro, no, enfoque. no dar tantas vueltas, entonces la herramienta es igual, es como es al grano, vamos Sí, a lo que vamos. la interfaz también, ¿no? Como tú pones Ujú. aquí el link, haces clic Y acá y ya, ¡pum! Te pum, sale la ahí está la lista. información. Porque yo soy early adopter del Sí, producto de eso es Alejo, maravilloso. que ahí de hecho hablamos como, yo le preguntaba algunas cosas, pero bueno, sigamos, sigamos. Entonces, bueno, nada, que se lanza el producto sin nombre, em, empiezo a crear las funcionalidades y a armar un pequeño grupo de beta testers. Que primero eran conocidos que hacían SEO, o cómo Sí, conseguiste ese primer grupo. gente parte de mi comunidad. Sí, Chévere. yo tengo un grupo en WhatsApp donde están como los más cercanos de la comunidad y ahí fue como, bueno, ya yo venía a esto de como building in public, haciéndolo un poco y fue como, bueno, ya vengan, les doy acceso. Sí, tú Y posteabas en LinkedIn también, ¿verdad? sí, un Porque yo te poco, venía siguiendo un poco como la claro. pista también. Eso generó bastante expectativa, porque la gente era como, bueno, ¿Qué ya estás quiero haciendo? acceder, como. Claro. Y entonces sumo un grupo de 10 beta testers, muy pequeño. Y después decido que, básicamente, pues, esto es el detrás de cámaras, ¿no? Decido como, ok, esa va a ser mi estrategia de marketing. Porque yo en el mes 3 ya tenía el MVP, pero llevamos, si no estoy mal, 9 meses, pues llevo 9 meses. Ya vamos contando la comunidad y todos los que Claro, han claro, sido todo el parte proceso. del Ajá. proceso. Llevamos 9 meses y oficialmente no ha habido un lanzamiento del producto, pero ya hay clientes con suscripción anual, con suscripciones mensuales, porque esa fue mi decisión. Mi decisión fue el lanzamiento, en realidad la beta. Claro, y así fue como llegué yo. Ujú, Entonces tú lanzas la beta y dices, se pueden inscribir en esta página, que la página tenía un formulario ujú.
de un campo y creo que era enviar Sí. y ya. Y era como, tampoco tenía, lo que me gusta es que no era algo súper sofisticado, ni siquiera en convencer a la gente desde el punto de vista de un copy larguísimo y Ah, ta, no. ta, ta. No, era una imagen, Exacto. la propuesta y yo creo que lo que pasa es que como ya tú tenías una audiencia y tienes Sí. construido una credibilidad en la industria porque llevas muchos Ujú. años enseñando, has dado mucho, yo siento que viene Ujú. mucho de que tú has dado mucho conocimiento a otras personas, ¿no? Sí. También la gente confiaba en ti y de alguna forma era como me voy a inscribir así sí yo Es eso. Sí, es es realmente, ese es el poder de tener la audiencia antes de lanzar el producto. yo creo que es un poco como el futuro del software hasta cierto punto. No todo el mundo lo va a poder hacer así, pero Yo creo que es el futuro, o sea, yo no diría ni siquiera, yo creo que definitivamente es el futuro a nivel hispanohablante porque es el pasado del angloparlante. Es lo que estábamos diciendo ahorita. O sea, si hubiéramos hecho esto hace 5 años, estaríamos adelantados. ya, Pero la gente que lo está haciendo ahorita sí, le está yendo le bien. está yendo bien, porque en ese momento de la evolución de Internet estamos. Yo siento que ahorita es un momento pivotal, o sea, que siento que estamos como en un momento donde están pasando cosas que hace 2 años ni Ujú. siquiera nos hubiésemos imaginado. Sí, sí, O sí. sea, ayer escuchaba a una inteligencia artificial entrenada en voz rola Ujú. hablar como y yo decía, Ujú. esto es distópico hasta cierto punto, ¿no? Sí, Como las posibilidades ya están allí, es como ponerse claro. uno a construir, Sí. que me parece una locura. Es una locura. Yo en este momento, bueno, yo arranco Ranky Bootstrap, ¿cierto? Con la decisión de no levantar capital, porque he vivido levantamientos de capital. De cerca. Estoy viviendo otro en este momento con una de las empresas en que hago consultoría y era miembro de la junta directiva. Y eso tiene muchas implicaciones, Sí, porque es una responsabilidad de te voy a dar 40 millones de dólares, pero me tenés que dar mucho a cambio, claro. ¿cierto? Eso y luego el seguimiento sobre cómo esas métricas, Eso es lo más duro. que es donde se te prende un poquito la presión. Puede llegar a ser bien abrumador Sí, el proceso. Entonces, al ver eso, pues eso no es lo que yo estoy buscando en mi vida en general. Sí, es como, yo tengo prioridades por encima del dinero y del trabajo ¿cuáles? que me ayudan a tomar esas decisiones. Básicamente, mi norte es mi camino espiritual. Me Es encanta. como yo dedico bastante tiempo a mi camino espiritual, todos los días, mañana y noche. A mis prácticas espirituales, porque cuando digo camino, pues como que eso hace que sean dos cosas aparte, como la Total. vida y el camino, y Sí. realmente no, ya mi vida es el camino espiritual, pero para que mi vida en el día a día haga parte de ese camino espiritual, le dedico bastante tiempo a las prácticas, que básicamente pues yo practico meditación, y entonces lo que yo busco es que no pierdas ese tiempo. Que para ti es sagrado, es importante. Claro, es como la base de mi vida. O sea, yo no sería una persona tan efectiva si no hiciera lo que hago en las mañanas y en las noches. Eso me parece increíble, porque yo te veo tan sereno en tu proceso y lo admiro y quiero entenderlo, ¿sabes? Como que una parte de mí Claro. es como, ¿cómo logra esa serenidad y como esa claridad mental? Ujú, Que creo que mucho viene de recorrer el camino y de tener igual tu ujú. experiencia, pero otra cosa viene de una conexión personal con algo que Sí, te permite caminar así en el mundo, ¿no? sí, son varias cosas. Pues por un lado está lo que está más allá de uno y por otro lado está lo que está en uno. Porque igual es importante, por ejemplo, esa claridad mental, pues ahí vienen los dos puntos. Es como por un lado, es porque practico técnicas de meditación que me permiten despejar mi mente, pero por otro lado también es porque tengo fe en que todo lo que estoy haciendo, si no es que por decir cualquier cosa, si mi objetivo fuera ser millonario, es como, si no me va a hacer millonario, igual es lo que estoy haciendo y es lo que me satisface hacer y me da los resultados que quiero y estoy viviendo la vida que quiero. Entonces es como, siempre hay esos dos puntos. Por ende, en el proceso quiero cuidar esos dos puntos, porque de nada me sirve levantar X millones de capital si voy a perder ese balance de la vida diaria que he creado a través de la espiritualidad.
que Claro. eso es lo que yo también más cuido. No tanto solo tener tiempo para sentarme a meditar, sino lo que he construido y poder vivir así como vivo a partir de lo que he ganado ahí. Entonces, Qué cada vez bonito que yo eso. voy a tomar una decisión, eso es lo que yo me pregunto, ¿cómo influye esto en los demás aspectos de mi vida y en mi norte, que es mi meta espiritual? Que creo que tú respondiste la pregunta más difícil que uno responde, ¿no? Que es como, ¿qué quiero de verdad? Yo Claro. hablo con muchas personas y Ujú. de verdad que uno cree que a veces la gente lo tiene resuelto y 90% no lo tenemos 100% resuelto. Es como, Sí. vamos haciendo cosas, pero esa claridad de voy por este camino porque sé lo que quiero, creo que es el primer paso para desbloquear cualquier otra cosa. Pero Ujú. cuando uno sabe lo que quiere y lo que es, Sí. tú ya puedes enfocar la energía Sí, en y cosas. de hecho, o sea, por ejemplo, si yo hablara con un VC en este momento y me dijera como cuál es tu objetivo en términos de mercado con Ranky, es como, pues no sé, porque no me importa, es como, tengo otra cosa que es lo que me mueve. Igual, obviamente, pues tampoco tomo decisiones a ciegas y No, no. Ranky está en un mercado de 400 millones de dólares al año. Entonces, pues no sé, por decir cualquier cosa, coger el 1 o el 2% de eso ya es. Tú conoces tu mercado, no es que no lo conoces. Lo que pasa Claro, es que tu foco no es todo el día cómo saco el 1% más de optimización en todo lo que estoy haciendo, sino tengo un exacto. norte, voy hacia allá. Y quería traer como parte de eso. Entonces, tú en el beta me contabas que, exacto, tenías unos primeros 10 usuarios y luego Ujú, conseguiste hasta 1100 ujú, beta testers, que ahí estoy yo. Y ujú, también estoy en el porcentaje de conversión de clientes. ujú, Que yo de verdad me metía cada vez que y probaba, ¿no? Yo tenía una membresía con Ahrefs y tenía, bueno, el beta de Ranchi y como que trataba de probar y usaba una para unas cosas y la otra para otras cosas. ujú. Y luego al final dice como, no, me parece que tiene cosas muy chéveres Sí, y terminé también comprando la suscripción a sí. Ranchi, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo fue el tema de, ok, ya no voy a monetizar? Porque estuviste abierto en beta varios meses. Sí, estuve en beta con unos 5 meses más o menos. El proceso era como te registras a la lista de espera y yo les iba dando acceso paulatino porque cada usuario me cuesta, ¿no? Cada Claro. usuario me cuesta el acceso a las APIs, a los datos que tiene la herramienta. El almacenamiento, ¿no? Bueno, no, Ese no no es lo guardas más tantas caro, cosas. no. Sí guardo un montón de cosas, pero lo más caro es los datos. Eso es lo más caro. Entonces, cada usuario me cuesta. Entonces, yo iba pues trayendo de a poquitos porque Sí, sí, eso sí. sale de mi bolsillo. Y llegué a un punto en donde dije, bueno, ¿qué voy a lanzar? ¿Cuál es el punto en donde yo puedo decir, bueno, ya voy a hacer esto público? Y yo dije, es el punto en donde ya yo me puedo sentar y hacer una estrategia de SEO y está todo lo que tiene que estar. Entonces llegué a ese punto y ya dije, bueno, ya mañana voy a lanzar esto, pues emails, videos, LinkedIn, etcétera. Y justamente en una meditación me siento y recibo la intuición de, no, espere, usted ya tiene 1000 personas en la base de datos, pero ¿cuántas de esas personas están activas? Hay que activar a esa base de datos. Entonces, bueno, al otro día, Que eso es una pregunta de growth. Pero me claro, encantó total, porque viene de un proceso también de reflexionar en qué quiero lograr, quiero lanzar y quiero conseguir mis primeros clientes. exacto. Pero si lanzo así, no Ujú. estoy pensando en cómo puedo generar más impacto. Claro, hay que ser muy estratégicos porque, o sea, una cosa que yo aprendí mucho con Freddy en Platzi es que un lanzamiento no existe. Hay que estar lanzando todo el tiempo. O sea, hoy lanzamos, mañana otra vez. Sí, la gente lo ve, pero sigue su vida. Entonces, Exacto. Y lo ven 1000 personas. Entonces hay que volver a relanzar para la otra, a seguir lanzando para las otras 1000. Ahorita me acuerdo que él nos compartió que eso lo hacen es en Airbnb. En Airbnb nos compartió que eso todo el tiempo. Entonces, son 150 personas que en este momento realmente están usando la aplicación. y que sin nada de como, no sé, como sofisticación, quiero decir desde el punto de vista de que tú estás empujando el crecimiento, No hay lo un están usando onboarding. orgánicamente. Ujú, sí, no hay un onboarding, no hay emails. Exacto, eso hoy no hay Ujú, reels de tutorial de no sé qué, o ujú, sea, realmente es usuarios que se han hecho autoservicio y que claro. están usando la Sí, herramienta. es gente que ya sabe usar una herramienta de SEO Claro, y no necesita una guía.
y tienen la curiosidad suficiente para ir a cada feature y Exacto, y explorarlo. explorar. Y entonces 150 y dijiste, bueno, Entonces ahí digo, bueno, claro, obviamente puedo activar mucho más. Entonces digo, bueno, listo, pospongo el lanzamiento y me enfoco en hacer un proceso de activación a partir de educar, que pues es como mis fuertes, ¿no? Entonces, nada, me siento, planeo un mini curso de 3 sesiones de 1 hora y media, en donde monto un caso de SEO y soluciono o planteo toda una estrategia de SEO utilizando ranking. que yo estuve en esas también, en esas videollamadas. O sea, básicamente Alejo lo que hizo fue unas 3 sesiones, si no me equivoco, donde armó de inicio a fin toda una estrategia y en vivo. Y la gente Sí. preguntaba y estaba muy como involucrada en el Sí, proceso. llegaron a ver como 700 personas en las sesiones, que además el link se abre y resulta gente ahí que Sí, ni sí, siquiera sí, sí. tenía ranking y eran como, Compartiendo ahí la ¿y gente. cómo uso la herramienta? Era como, pues no tienes acceso, lo siento, porque Sí, es acceso. una beta cerrada Claro, que hace parte de la estrategia de marketing. O sea, claro. pues yo podía abrirla, obviamente me iba a costar, pero hace parte de la estrategia de marketing. Y entonces ahí ya activo esta base, se activaron alrededor de 550 usuarios y ya proceso de venta vía email. Como bueno, ahora sí a vender, lanzamos con un plan único para los usuarios beta de un precio anual de $199. Ese fue el precio de lanzamiento y es un precio que no se va a volver a repetir. Es como ya eso fue y ya y pues gracias a todos los que apoyaron y beneficiados y pues les mantengo ese precio, pero ya entonces hago ese pre-lanzamiento y después sí hago un lanzamiento a esa misma base. Claro. Como bueno, ya se acabó esto, pero ahora digamos, ese post pre-lanzamiento incluye los planes mensuales Ujú, y ahí viene otro volumen de compras. claro. Entonces, en esas primeras compras, me encanta que usaste muchas tácticas de exclusividad, ¿no? O sea, venta Sí. cerrados. En la segunda, precio exclusivo que no se repite hasta una fecha. Ujú. Entonces, todo eso creo que es clave porque al final es, si la gente no tiene tampoco una sensación de urgencia, así sea leve, Claro, como que ¿por qué lo compraría ahora? exacto, ¿Cuál es mi necesidad? exacto. Es marketing básico. Exacto. Y cuando tienes un producto también nuevo que todavía no es mejor que probablemente, bueno, quizás puede ser mejor en algunas cosas, pero Ujú. estás compitiendo igual con unas herramientas que llevan años, Claro, tienes que también tener algunas cosas que concedes a cambio de que esos claro, early users te apoyen, ¿no? exacto. Que Sí, eso me parece clave para early stage, al menos. exacto. Sí. Entonces, sí, pues ese fue el plan de salida y pues nada, se venden unas suscripciones en la beta. Hubo gente que no alcanzó a comprar en la beta y compró en la post beta a suscripciones anuales también y algunas suscripciones mensuales. Hasta el momento no tengo churn, lo cual está muy bueno, ya casi va a ser un mes, entonces Qué cool. positiva la cosa. No, y que también te enfocaste, que me parece bien, porque mientras mejoras el producto y haces muchas cosas, en un año, pues Ujú. tienes a esas personas que pagaron también las membresías Claro. anuales, Sí, ¿no? sí, sí, y pues digamos que o sea, hay cosas que no están listas en el producto, Ujú. ¿sí? O que no se han publicado, pues, Sí, pero la ventaja ahí es como, sí, pero pagaste pues sí, este un valor, o valor sea, es lo que te cuesta un mes y medio de una de las otras aplicaciones por todo un año. por todo un año. Exacto. Exactamente. Entonces, bueno, Alejo, aquí para recordar, yo los números los mencioné al inicio, pero puedes contar un poquito como los números de en la primera beta, cuántas personas compraron, se activaron más o menos 700, de esas ujú. compraron, Em, el conversion rate estuvo más o menos alrededor del 4 y el 5%. ok, Sí, por ahí de está. esos de beta, Sí. ok, y luego en la otra Y ola, luego otro porcentaje igual. ok, Sí, entonces resultó alrededor del 10 por ahí. 10% de todos los usuarios iniciales, Ujú. que son los como en los early adopters, ¿no? Que Sí, además esos van a claro. ser tus Son, champions en el futuro, son super probablemente. early. Hay algo que vale la pena mencionar, es como cuando yo me senté a planear, bueno, cuál va a ser el proceso de marketing de esto y mi mentalidad ha sido, por ahora, convencer a la gente que ya está conmigo, o sea, convencer a mi audiencia. Yo Claro. no he hecho más
han surgido cosas de nueva audiencia, me han invitado pues a raíz de las cosas que hago en el día a día, me invitan a nuevos eventos y demás, pero ese no ha sido mi foco es, vamos a traer a la gente que ya ha tomado mis cursos y que sabe la calidad de las cosas que hago, a que venga a este producto. Claro que son los más probables porque ya confían en ti y Exactamente, tienen una relación contigo. exacto. Y bueno, entonces eso fue más o menos hace un mes que se terminó como ese proceso de, diría yo, pre-lanzamiento. Y llega una oportunidad de construir algo más de beneficio al mediano plazo. Entonces me meto un mes de cabeza ahí. Em, Entonces, básicamente todo el marketing para, pero yo tomo esa decisión consciente. ¿No? Es Sí, como, voy a parar porque porque esto necesito priorizar. sí, claro, y me va a dar beneficio al mediano plazo, no solo al corto. Y entonces ya terminamos eso y bueno, ahorita ya básicamente es empezar ahora sí a lanzar, a hacer esos primeros lanzamientos y a ver qué pega. ¿Y qué ideas tienes para eso, Alejo? Cuéntanos aquí a ver si luego cuando veamos eso podemos Mm, hacer el ejercicio. sí, todavía pues no he aterrizado el documento final, pero obviamente he venido ahí en el tiempo juntando ideas. Ujú. Una de las primeras cosas que voy a hacer es marketing de afiliados, ¿sí? Referidos. Referidos, Ujú. sí. Es como voy a hablar con las personas que ya tienen canales de YouTube, voy a hablar con personas que tienen audiencias, grupos, comunidades. Eso pues un porcentaje de las ventas Se les da. se les da a ellos. Esa es como la primera que voy a ejecutar. Pues también hay que seguir trabajando en LinkedIn, que es donde tengo la audiencia más grande. Sí, tienes más de 20.000 Sí, tengo más de personas. 20.000 seguidores ahí, entonces pues hay que trabajar eso, es que ya es un canal construido. Totalmente. También quiero hacer cursos, es que es como mi fuerte, hacer más cursos y ahí quiero hacer unos experimentos de qué funciona más. La pregunta que tengo para esta hipótesis de growth es como si la gente que llega a un curso gratuito tiene el mismo nivel de conversión que llega a un curso de pago. Ok, sí, claro, si tú le pones un precio del contenido de alguna forma, si Ujú. llegan más calificados a comprar, o lo dejo abierto, pero finalmente pues me estoy viendo que se está moviendo. Exacto, porque pueden llegar, no sé, por decir cualquier número, 1.000 personas al curso gratis, de las cuales compren 10, o pueden llegar 100 personas al curso de pago, pero compran 50. Claro, hace mucho Entonces, más ¿cuál es sentido. la maquinita en donde vale la pena ahí hacer el esfuerzo? Esa es una de las hipótesis que tengo o que quiero validar en estos primeros pasos. Me encanta porque, sabes que no sé dónde leí esto el otro día, pero era como el futuro de los líderes de, bueno, startups o lo que sea, van a venir de growth también. Ujú. O de haber trabajado en Sí. marketing growth. Y me hace mucho sentido porque en la visión del producto tienes incrustado como pegadita la distribución del producto, ¿no? Sí. Y como en las hipótesis, y bueno, y si esto no funciona, entonces tengo una lógica interna ahí como de Ujú. pensar en eso, ¿no? Sí, sí, una de las cosas que quiero también hacer es básicamente explotar el caso de uso de agrupación de palabras clave. Eso me encanta porque es como una funcionalidad de diferenciación Claro, para esa ti. es una de las cosas que me Eso me gusta. diferencia de SEMrush o Ahrefs o cualquier otra herramienta, y es la funcionalidad de clusterización de palabras clave. Que eso me encanta porque es en una etapa inicial, pues si tienes algo distinto, Ujú, claro, y es a muy bajo costo, entonces como que es un super feature ahí. Y lo que quiero, además lo que quiero hacer ahí es utilizar eso en el mercado anglo, que definitivamente pues sí he visto que compra más fácil. sí, Sí, eso sí. compra más fácil. Sin embargo, ahí, pues de pronto alguien se pregunta, ¿y por qué entonces no te fuiste por ahí primero si ya sabías? Porque esto quizá no lo mencioné, pero incluso la gente que estaba comprando era puro mercado anglo, solo Sí, mercado gente anglo. de afuera. Claro, porque eran Reforge, como que llegó la Sí, gente por total. ahí. Entonces era como, ¿por qué no seguí por ahí, no? Y es por la como sensación o la visión y misión que tengo con Ranking, que básicamente esta palabra está requemada, pero creo que funciona en este momento, es democratizar los datos en SEO, Sí, ¿sí? Porque, o sea, pues uno democratiza cuando lo hace más accesible.
y bajándole el precio a menos de un cuarto de lo que cuesta una suscripción en una herramienta Anglo, definitivamente es dar accesibilidad Total. a esos datos. Entonces, por eso he tenido paciencia de estar estos 9 meses trabajando en Ranky, Claro. desarrollando, siguiendo con mis clientes, porque sí, también no tengo afán y sé que lo que estoy construyendo va a funcionar. Pues, o sea, es como, ¿por qué no habría de funcionar si hay un mercado, si tengo el producto y si he trabajado en growth los últimos 10 años de mi vida? Es como, Y eres experto en SEO, que no es además, menor. sí, pues, Porque eres líder en el tema, o sea, tienes claro. muchos cursos, eres referente para muchas personas Sí. y al final, como dices tú, me parece que me llama, ¿sabes qué me llama la atención? Que creo que es un aprendizaje chévere. Tú no empezaste con SEO, Mm. porque obviamente SEO, en tu caso, es un canal muy competido por herramientas también de SEO, supongo. Sí, claro, O porque hay que priorizar los canales. Cuando uno está haciendo growth, hay que priorizar los canales. Yo en Platzi, por varias épocas, no hacía solo SEO. okey, Yo estuve en diferentes roles, en donde, por ejemplo, estuve con English Academy. Yo lideré por un par de meses la unidad de negocio de English de Academy. inglés. Ujú. Y en conjunto con otro compañero liderábamos todos los esfuerzos de growth y así con otras cositas. Entonces, eso es una de las cosas que no se ve, ¿no? Y es como, o sea, si alguien mira mi perfil de LinkedIn, es como SEO, 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 SEO por todo lado, pero eso es a propósito, es marketing. Claro, tú te estás posicionando en SEO, pero no Exactamente. quiere decir que Alejandro sabe desarrollar, estudió Claro, diseño y gráfico. si he logrado llegar a esa posición es justamente por el marketing que he hecho para llegar hasta ahí. Y por la educación, que es parte del proceso de marketing. El proceso de marketing. Entonces, justamente me meto pues a hacer como la misión, ¿no? De crear esto, porque también es algo mucho más grande, es algo más grande. Entonces Sí, es total. como lo que hablábamos ahorita antes de empezar a grabar, es como uno decide en la aventura que se mete según el afán que tiene, ¿no? Y es como, no he tenido tanto afán, ya ahorita estoy llegando en un punto en el que digo, sí quisiera ya Ponerle como, más sí, como dedicarme más tiempo. De hecho, los últimos 4 meses lo he estado diciendo no a todo el cliente que me llega y cerrando, de hecho, varios proyectos, pero sí veo ese huequito ahí en el mercado anglo. Ah, ya, estábamos hablando de por qué no hacer SEO. de por qué no hacer SEO, sí. Entonces, porque pues hay recursos limitados, ¿no? Eso es un Ujú. problema que tienen todas las empresas. De acuerdo, y priorizaste según tu fortaleza también. Claro, porque tengo, es fortalezas y potencial, Claro, ¿no? El potencial que hay. Y pues el SEO, sí, efectivamente es un canal que hay que trabajar y lo voy a trabajar en un momento. Por ejemplo, para salir con esta versión, esta vertiente de agrupación de palabras clave, hay que hacer SEM para meter, o sea, es una cosa que puedo hacer mañana si quisiera, ¿no? Es como hacer una landing, pues tengo que traducir el producto, que sí. es, el producto en este momento está en inglés y en español. Está en Spanish, mejor dicho. Y, y está así por lo mismo, porque nació en inglés, pero los usuarios que empezaron a So, adoptar fue en español, y entonces ahorita quiero volver a inglés. lo bueno es que con inteligencia artificial traducir es de lo más fácil que hay. Sí, no, Eso está buenísimo. hay otras prioridades. Entonces, por eso no, el SEO no es mi go-to market. Que me encanta porque estamos hablando con un experto en SEO que está creando un producto en SEO, pero no empezó con SEO. Y que me parece que eso es una reflexión importante de, no porque uno solo sepa de, o sea, o porque uno sea experto en un canal, va a ir con eso directamente si tiene una mejor ventaja Ujú. a la mano. Eso puede ser un Claro, aprendizaje clave. total. Alejo, última pregunta. Para ti en este camino, o sea, hay muchas narrativas alrededor de crear startups, productos, como la velocidad y tienes que ser un tiburón y Sí. como mucho esta mentalidad, sí, como de desgaste y crecimiento y un montón de Ujú. cosas, Sí, que incluso yo he visto a fundadores que pueden lograr cosas y ya no se lo disfrutan tanto también porque no es la meta grande, claro. que también es cierto, o sea, tú tienes una ambición, bueno, no se está llegando a ese lugar, Ujú. te empiezas como a dejar de disfrutar esas pequeñas Sí. cosas. Entonces, no sé, quiero como tu visión veo que es distinta y creo que Ujú. viene de tu trabajo personal también. Ujú. ¿Tú cómo has vivido esta, o sea, como cuál es tu narrativa personal para ti en este punto?
Yo tengo ambición, o sea, o sea, yo no estoy haciendo un proyecto en el que, ay, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, Esto va a ser una empresa que va a facturar millones de dólares. O me sea, encanta, ok. eso va a pasar porque está el mercado, está el producto, tengo claro cómo trabajar. Si bien no sé cuál es el canal que va a funcionar, Sí, sé que así es el growth, ¿no? Hay ujú, que hay que ir poner probando. hipótesis, probar lo que funciona. Entonces siento que con la experiencia que tengo ya es inevitable llegar a ese. Ok, O sea, si no hay algo en la vida que me impida seguir haciendo los esfuerzos en el día a día, el resultado va a llegar. No tengo afán, no tengo afán porque no me lancé a el camino de me voy a quemar mis ahorros, ni tampoco me lancé al camino de voy a levantar plata y tener esa presión, sino que estoy en ese camino medio en donde estoy generando los ingresos que necesito a partir de otras fuentes y estoy construyendo algo que en algún momento es como, ¡pum!, se va a pegar así una crecida y ya me va a dar lo que necesito. Entonces, mi visión, si bien respeto mucho todas las visiones que hay y las mentalidades que hay, es como lo que yo estoy haciendo básicamente es crear un buen producto que solucione mi necesidad como SEO, que es la misma necesidad de las personas que... de las personas que están en el mercado, bajar los costos, ¿cierto? Para que la gente pueda acceder a las herramientas y crecer de una forma orgánica, sin desequilibrar mi vida. Ese diría yo que es el punto clave ahí, como hay un punto que es el centro y es como no desequilibrar mi vida. Lo cual no quiere decir que en los últimos 3 meses no haya habido un día en el que me tuve que acostar a las 12 de la noche. Claro, Sí, lo ha habido, pero no es el pero no es constante. el de todos los días. Claro, que ¿Cierto? esa es la diferencia entre, sí, tener un balance, no es que un día no comí bien, es bueno, Ujú. pero de los 30 29 sí comí bien. Y sabes que Entonces, ahí entrando a un punto que pensé ahorita y no lo toqué para no adelantarme. Tengo en este momento en mi cabeza la revolución del software de cero. No lo ha hecho nadie. Y no sé si lo tiene alguien en la cabeza también, pero está basado en agentes, ¿sí? Que es como, es sí, una tendencia rara. A mí esto me parece como medio raro, o sea, como que no estoy tan de acuerdo de que los agentes al 100% y sobre todo las aplicaciones que estoy viendo sean un concepto tan innovador. Me ujú, parece que es algo que ya existía y le están sí, poniendo un nombre, sí, 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 pero sí podría llegar a ser algo también revolucionario. Y tengo los features en la en tu cabeza. cabeza. Y estoy en el momento en donde es como, yo podría ir más rápido si tuviera capital, Claro, ¿cierto? Pero tener capital tiene estos otros puntos. Pero también he conocido casos en donde hay capital y no hay esta mentalidad de ya. Porque pues seguramente así como yo estoy en este camino de ir tranquilo y de tener un balance en la vida, pueden haber VCs que también están en ese camino, oye, está chévere, claro, ¿cierto? Y seguramente. que si yo voy y hablo con ellos y les digo como, o sea, yo estoy levantando capital, pero pues no te va a responder el teléfono después de las 6 de la tarde. Tienes eh, que tenga una filosofía similar a la tuya. claro, exacto. O sea, yo Claro, creo que ni siquiera sería necesaria tener esa conversación de no te voy a responder el teléfono porque ya sabemos en lo que estamos. claro, cada quien Sí. tiene una filosofía similar. Entonces, pues también hay como confesiones a la cámara. En este momento estoy en esa, pues viéndolo, ¿no? Considerándolo. Sí, como observándolo y también dejando que las cosas se hagan porque, porque pues si bien en este momento soy lo que llaman como un solopreneur, Sí, también mi objetivo no es acelerarme a crear un equipo, pero sé que lo voy a tener. claro. Sí, Sí, que es algo que va a venir con el crecimiento y seguramente con cómo te vayas proyectando para lo que sigue, dependiendo de las cosas que claro. vayas viendo en el camino también, ¿no? Que es lo Ujú. emergente. Sí, sí, Eso es sí. chévere porque no todo está planeado, pero emergen cosas que te permiten decidir, Ujú. como lo que pasó cuando lanzaste y dijiste, no, ya va. Eso fue emergente. Claro, Que claro. eso me gusta. Sí. Alejo, si alguien quisiera armar su propio producto, pues como empezaste tú, ¿no? Que me parece muy chévere. Para ti, ¿qué cosas son como las mínimas viables que uno debería aprender? Para uno mismo hacerlo, Sí, como lo mínimo viable que uno...
en tu experiencia, Sí, deberías saber? pues yo creo que hay varios caminos. Uno de los caminos, pues es como el no code, Ok. que está como tan moviéndose tanto ahorita. Y el otro camino es el, pues, de hacerlo uno mismo, ¿cierto? Yo creo que hoy en día se pueden hacer muchas cosas con no code. Yo creo que el software que yo hice se hubiera podido hacer con no code, pero pues yo lo hice codeando porque pues Podías. podía, básicamente. Y probablemente iba a tomar el mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, teniendo la habilidad si iba a tomar el mismo tiempo, pues hice el camino que me parecía también a mí más adaptado a lo que yo tengo. Entonces, lo primero es como elegir cualquiera de los dos caminos muy acorde a lo que tengo en este momento. Es como que si yo soy capaz de ir a sentarme, no voy a decir 1 hora y media, porque eso requiere un recorrido de haber tenido un bagaje en desarrollo. Sí. Pero si yo soy capaz de en una semana sentarme con YouTube y crear un algoritmo que solucione un problema que yo sé que existe, eso es lo que hay que evaluar, como en qué punto en qué punto está mi curiosidad y mi resiliencia y mis habilidades técnicas para poder desarrollar un producto desde cero. Si uno hace esa evaluación y dice, lo puedo hacer, es como, pues, meterse por ahí, como definitivamente, sí, como respondiendo la pregunta de una forma muy puntual, es como hay que aprender a crear productos con inteligencia artificial. Eso es lo que me ha permitido estar donde estoy. Yo no hubiera podido construir Ranky si no hubiera sido con inteligencia artificial. Hace unas 2 semanas, hace como 3 meses, me monté en GitHub Copilot, porque pues ya llevaba un montón de meses programando con Sí, ChatGPT, pero sí, eso claro. me ha llevado a ya escribir yo también código. Claro. Entonces con Copilot fue un empujón también fuerte. Y hace poco lanzaron un nuevo IDE para escribir código que se llama Cursor. Ay, yo lo probé. Es una locura. Es una O sea, locura. yo me senté o sea, literalmente lo que tenía que hacer era darle tap, Sí, tap, tap, como que predice el código, ¿no? predice el código. Yo pues estaba haciendo unos cursos en Platzi porque también estaba haciendo mis propios experimentos ahí como de ver cómo me empiezo a meter más en código. Y ahí, Cursor me parece una Es locura. una locura. O sea, hace poco lo estábamos hablando con un amigo muy cercano. Él tiene una empresa, es una agencia de Webflow, pero él está construyendo un producto de software también para Webflow. Y yo le he estado, como somos amigos muy cercanos, le he mostrado todo el proceso que he hecho con Ranky. Y él me dice como que cuál es la clave para usar inteligencia artificial en el desarrollo de software, porque sus desarrolladores no quieren usar. Ese es Ey, el gran problema, y la clave es la mentalidad y la apertura de soltar el miedo de que esto me va a reemplazar y adoptar la mentalidad de esto me va a hacer un superhéroe. Es como esto me va a acelerar. me va a potenciar los resultados que doy en mi trabajo, me va a permitir aportar más, porque, o sea, es chistoso, pero por ejemplo, con uno de mis clientes de SEO, fue como, ok, hay esta oportunidad de crear un generador de X cosa. Sí, pero no tenemos scope en la empresa. No Y yo importa, se les hace dije, con ella. Vengan, yo se los hago". Y en 2 semanas les creé un software, un generador de X cosa, y se lanzó el producto funciona, y es como eso, ¿no? Aumenté mi valor al utilizar inteligencia artificial para desarrollar software. Entonces, si lo queremos resumir a una sola cosa que hay que aprender a hacer en este momento, es aprender a desarrollar software con inteligencia artificial. Me encanta. Yo apoyo, porque estoy haciendo eso y siento que te abre la mente muchas Sí, cosas. Te abre las posibilidades. Eso me sí, gusta. sí, sí, Y sí. también si tú el día de mañana quieres crear un producto y vas a tener un cofundador, es bueno hablar en el mismo idioma. Claro. O sea, si no seas el que va a desarrollar todo el código, Ujú. pues al menos que puedas sugerir cosas, hablar con Claro. propiedad, dar ideas, ¿sabes? Como que creo que eso ha sido lo que yo he aprendido y es, entre más conozcas, tengas contexto, puedes también
ser parte de la conversación y de las decisiones. Total, es una cosa que pasa en el mundo ya del SEO hablando y es que uno necesita entender el idioma de los desarrolladores Sí. para que, primero que todo, tener el buy-in de ellos. Eso. Y segundo, la verdad, pues aquí hablando, como decimos en Colombia, a calzón quitado, que no le metan a uno los dedos en la boca. También, porque, no, que se tarda tanto. No, pero si Sí. lo hacemos por aquí, Exacto. que eso Exacto. me No, encanta. no lo hago desde el lado malo, No, no. porque me ha pasado. A veces es como yo le digo al desarrollador, ve, y si simplemente lo hacemos por acá. Exacto, porque tú entiendes el scope, o sea, como el límite Exacto. de lo que quieres. Exacto. Que eso me pasó, sí, con un amigo que estábamos haciendo unas cosas y yo le decía como, bueno, pero yo vi que se puede hacer esto para Exacto. cambiar el tamaño de esto automáticamente. Y Sí. fue como, ah, bueno, no sé qué. Y pues nos desbloqueamos los dos, porque Exacto. lo que tú dices, a veces no es que la persona no quiera, sino que tampoco sabe necesariamente cómo solucionar ese problema Ese puntual. problema. Pues. Entonces no sabe estimar. Así Bueno, es. Alejo, nada, qué bella conversación, la verdad. Me encantó y siento que le va a sumar muchísimo a todas las personas que estén en marketing, que sean founders. Mejor dicho, creo que es una conversación muy chévere y gracias por contarnos también cosas personales, que eso lo aprecio mucho. Yo feliz, y hay muchas cosas como que uno piensa para contar, porque es como, pues poder decir es, por ejemplo, esto de la beta, ¿no? Es como todo fue un plan. Como, pues sí, pues es parte del web y es al final entretenido y le pone emoción a la cosa, entonces como disfrutémoslo y pues creo que nos hace mucho falta en el ambiente de Latam compartir estas cosas. Claro, y el Como proceso. como que somos muy de, pero es que no puedo decir los números y creo que eso nos hace falta en Latam, que haya más gente contando cómo está llegando, a dónde está llegando. Total, y que cuando yo te escribí te decía como necesitamos ejemplos de early stage y más de creadores, marketers que se están moviendo también a hacer sus propias empresas.